Bien, en esta clase vamos a ver diseño de pavimentos flexibles, ¿sí? Teoría y práctica de ellos. Comenzaremos diciendo que existen varios métodos de diseño para pavimentos asfálticos. Nosotros hemos clasificado aquí tres grandes grupos, digamos. Métodos empíricos, como aquellos que están basados en la experiencia, en haber probado en el campo cómo funcionaban esos pavimentos y luego a partir de ese empirismo eh, calcular las fórmulas que relacionan distintos parámetros de deterioro de ese pavimento con las cargas aplicadas. Métodos racionales, en donde ya aquí tomamos en cuenta consideraciones de borde, elaboramos fórmulas que representan lo mejor posible el comportamiento del pavimento, siempre desde el punto de vista teórico, y luego corroboramos ese método racional con lo que pasa en el pavimento en sí, en escala 1 en 1. Y por otro lado tenemos algunos métodos que son empíricos racionales, es decir, en parte nacen de la experiencia de campo, pero también se complementan con condiciones teóricas o fórmulas teóricas para verificar esas condiciones de campo. Nosotros vamos a ver en nuestro caso un método empírico que luego toma algunos componentes racionales, como es el método ASTO, y también un método racional, como es el método Shell. Antes de comenzar a describir estas metodologías de cálculo de paquetes estructurales para pavimentos flexibles, vamos a definir qué entendemos por pavimento flexible. Aquí en estos dibujos pueden ver dos tipos de pavimento, un pavimento rígido y un pavimento flexible. El pavimento rígido, gráfico de la izquierda, es un pavimento en donde la superficie de rodamiento está compuesta por hormigón. El hormigón puede ser hormigón simple, puede ser hormigón armado, hormigón con fibras, etc. Generalmente se apoya sobre una subrasante y la rigidez tan grande, elevada que tiene el pavimento, el hormigón, hace que se distribuyan las cargas que podemos ver acá de esa rueda que está accionando sobre el pavimento, se distribuye en una superficie muy grande. Con lo cual la tensión que va a la subrasante es muy baja, prácticamente toda la carga la absorbe la losa de hormigón. Esto originalmente era así, con el advenimiento de cargas cada vez mayores y mayores frecuencias de vehículos, se fue intercalando, se fue mejorando el diseño de manera tal de intercalar entre esa subrasante y las losas de hormigón subbases. En el dibujo de la derecha, en cambio, podemos observar mayores deformaciones, más cantidad de capas, ¿sí? Capas asfálticas en la capa superior, capas intermedias, que denominamos bases y subbases, y finalmente la subrasante. Esas bases y subbases pueden ser cementadas o no ligadas, pueden ser estabilizados granulares, suelo cal, suelo cemento, lo vamos a ver a continuación. Todas las capas tienen una relación modular entre sí, es decir, en los módulos elásticos de capa en capa van siguiendo una lógica, de manera tal que las deformaciones son prácticamente solidarias en toda la estructura colabora con las capas de mejor calidad en cuanto a ese módulo elástico superiores hasta las inferiores de menor calidad, colaboran en su deformación para disipar esa energía de las cargas. Acá podemos ver entonces
un pavimento flexible típico. En este caso he dibujado un esquema en terraplén. Podemos ver el terraplén sobrelevado, la calzada, las banquinas. La calzada está compuesta por una carpeta de concreto asfáltico, lo que vemos habitualmente cuando transitamos por este tipo de caminos. Inmediatamente debajo de esa carpeta de concreto asfáltico vamos a encontrar generalmente bases asfálticas, granulares asfálticas. Esto es así porque lo vamos a ver en el diseño cuando diseñamos espesores de cada una de las capas. Las capas asfálticas no son solamente la carpeta. Si una carpeta puede tener 5 o 6 centímetros, podemos compactar 8 centímetros de mezcla asfáltica en caliente, pero la realidad es que para los tránsitos que habitualmente se diseñan en las rutas de principales categorías, ese tipo de espesores es insuficiente. Tenemos que entonces agregar más capas asfálticas. Vamos a ver luego que hay ciertas diferencias, mínimas pero diferencias al fin, entre una mezcla de concreto asfáltico en caliente para carpeta, en función de si lo hacemos en cambio para una base granular. Podemos permitirnos una mezcla de inferior calidad, muy poquito pero de inferior calidad al fin. Esas capas denominamos siempre decimos que son capas ligadas. Debajo de ellas tenemos las capas intermedias. Acá podemos ver la base y la subbase. Estas bases y subbases pueden ser también ligadas con algún tipo de cementante, como puede ser el cemento o la cal. Sería una cementación hidráulica. O pueden ser no ligadas, como por ejemplo la utilización de estabilizados granulares, es decir, la mezcla de suelo, piedra y arena en ciertas proporciones con ciertas resistencias mecánicas. Observen que aquí en la base he puesto una base que puede ser de suelo cemento, por ejemplo, o una base de un estabilizado granular, valor soporte relativo 80. Como vimos en la filmina anterior, necesitamos un escalonamiento en la relación de esas rigideces estructurales de cada capa. Entonces vamos a tener inmediatamente debajo del concreto asfáltico bases con buena resistencia mecánica. Es sensiblemente inferior en cuanto a calidad, obvio, pero vamos a tener estabilizados con buena resistencia mecánica, como por ejemplo valor soporte 80, valor soporte California, ¿sí? En las subbases, aquí he puesto suelo cal o estabilizados granulares. En el caso de estabilizados granulares, valor soporte 40. Un suelo cemento generalmente de diseño anda en el entorno de los 25 kilos por centímetro cuadrado de resistencia a compresión en probeta inconfinada, RCI, a 7 días, y mientras que un suelo cal anda en el entorno de los 12 kilos por centímetro cuadrado, también en condiciones de resistencia a compresión inconfinada en probetas a 7 días. Esto es común para que tengamos una idea de valores de resistencia en esas capas. Podríamos, por lo tanto, comparar de alguna manera esas bases de suelo cemento con estabilizados granulares de valor soporte 80, mientras que una subbase de suelo cal podría ser comparable con un estabilizado granular valor soporte 40. Debajo de esta estructura, este sería el paquete estructural, tenemos la subrasante. La subrasante no es otra cosa que la última capa del núcleo del terraplén. Lógicamente vamos a ver a lo largo de esta teoría que la calidad que tiene que tener el suelo generalmente es suelo seleccionado, suelo mejorado con cal, pero es el mejor suelo que podamos tener para la obra y debe ser mejor
que el suelo que utilicemos en el núcleo de terraplén. Es decir, suelos para núcleo de terraplén, a veces en las exigencias se utilizan suelos de regular calidad, pero para la subrasante vamos a utilizar el mejor suelo que tengamos. Siempre pensando que la calidad de la subrasante debe ser una condición de diseño, pues en ella se apoya todo el paquete estructural. Y vamos a ver también que hay una sensibilidad muy importante en el cálculo del paquete estructural en función de esa calidad de la subrasante, con lo cual debe ser una condición del proyectista determinar qué tipo de subrasante desea para apoyar el paquete estructural que está calculando. Tenemos entonces, en este ejemplo, podemos ver cómo se van distribuyendo las cargas desde las capas asfálticas superiores. Se va aumentando el área de influencia de la carga, cada capa va colaborando en tomar esas cargas. Este es un sistema multicapas, se va distribuyendo hacia las capas de inferior calidad que están abajo, más alejadas de la carga, del punto de aplicación de la carga, hasta llegar a la subrasante. Finalmente, a nivel de la subrasante tenemos tensiones mucho más bajas para que corresponden con la calidad de esa subrasante. Este sería entonces el esquema de disipación de las cargas desde el punto de aplicación de la superficie de la calzada de rodamiento, donde se aplica el paso de la rueda, hasta el nivel de subrasante. Aquí podemos observar cómo será la respuesta del pavimento ante la aplicación de una carga. Vamos a tener deformaciones de tracción en la fibra inferior de las capas ligadas con asfalto, las capas asfálticas, carpetas y bases. En la fibra inferior va a haber un mayor esfuerzo de tracción, que será crítico, mientras que tendremos también deformaciones de compresión a nivel de la subrasante. Observando este gráfico podríamos decir entonces que las deformaciones serán mayores o menores de acuerdo a los espesores de las capas estructurales, a la calidad de esas capas y al nivel de las cargas que están aplicadas sobre ella. Habiendo hecho esta breve introducción del problema, vamos ahora a explicar un método de diseño empírico desarrollado por la Asociación Americana de Oficiales de Carreteras Estatales y Transporte, por sus siglas en inglés AASHTO, quienes llevaron a cabo entre los años 1958 y 1960 ensayos en pistas de calibración, y a partir de allí desarrollaron toda esta metodología. Como decíamos, en la década del 50 se decidió hacer estos tramos de prueba, investigar cómo se deterioraban los pavimentos, buscar sus causas para distintos tipos de camiones de tránsito. Se tomó entonces un sector de Estados Unidos, que podemos ver aquí en la foto satelital, en Ottawa, estado de Illinois, y allí se hicieron en la Interestatal 80 varias pistas como las que podemos ver en la figura. Se trata de 6 pistas de distintas configuraciones, distintos paquetes estructurales. Una pista no se recorrió con tránsito, la pista 1, sino que ese pavimento no se libró al tránsito para ver cómo era el efecto del clima y cargas estáticas, es decir, no había cargas dinámicas. Y en las pistas 2 a 6 se hicieron pruebas con camiones, es decir, con cargas dinámicas de manera creciente. Se eligió este sector en Estados Unidos porque
Los suelos abarcaban gran parte de la tipología de suelos que hay en todo el país, así que se tomó este lugar como lugar de ensayos, aparte porque el clima era representativo de toda la zona norte de Estados Unidos. Aquí podemos observar algunas fotos de época, de cuando se construyeron los tramos. Se utilizó el método de construcción para todos los tramos, se consideró excelente, con el último equipamiento para la época. Y podemos observar en la foto de abajo a la derecha, los vehículos se lastraron con cargas perfectamente determinadas en cada eje, de manera tal de hacer circular esos vehículos. Los vehículos circularon por casi 2 años, día y noche, los operó el ejército y pudieron determinar cada factor de carga para cada vehículo, cómo incidía en el deterioro de cada tramo de pavimento. En la foto de la derecha podemos observar cómo eran la forma de las pistas. Eran pistas con un loop, un giro en sus extremos, y en la tabla se pueden observar las distintas pistas. En este caso las estructuras asfálticas, había estructuras de asfalto y de hormigón, también había puentes y alcantarillas que se evaluaban. En este caso podemos ver los tramos de concreto asfáltico, de pavimentos flexibles que hay en cada una de las 6 pistas. La primera columna determina el número de pista, la segunda columna el espesor en pulgadas del concreto asfáltico en superficie, la columna siguiente las bases y así sucesivamente. Tenemos toda la configuración estructural. Acá se ve con detalle una pista, como tenía en un sentido de circulación un tramo de pavimento rígido, era el tramo sometido a prueba, del lado siguiente un pavimento flexible. Son tramos de alrededor de 2070 metros. También vemos que un par de puentes de concreto de hormigón pretensado y puentes metálicos del otro lado para ensayarlos también. Veamos ahora cómo se comporta un pavimento, en este caso los tramos que se utilizaron. De estudiarlos se obtuvo que los pavimentos se comportan como indica esta curva. Comienzan luego de construirnos con un estado que podremos definir excelente, y al cabo del tiempo o del tránsito pasante, como querramos definirlo, al eje de las abscisas, se va produciendo un deterioro que se va acelerando hasta que llegamos a un estado en el que nos cuesta mucho circular, que podríamos definir como muy malo. A partir de los estudios sobre esos tramos de prueba se determinó que el tipo de curva a la que obedece el deterioro de un pavimento es como el que vemos aquí. Un deterioro que va progresivándose de manera acelerada hasta alcanzar la falla. Esta evaluación se realizó de una manera muy ingeniosa con encuestas, en donde 0 era un pavimento muy malo, intransitable, y 5 era un pavimento en condiciones excelentes, muy bueno. Los evaluadores, en función de los distintos tramos, lo que apreciaban, daban un puntaje, y luego se trató de identificar algunos parámetros que pudieran conformar una fórmula, integrar una fórmula para determinar esa curva que estamos viendo a la derecha. Es decir, con una planillita como la que estoy indicando aquí, se llegó a una fórmula como la que vemos en pantalla. Ese deterioro ese valor que se le da al deterioro se llama índice de serviciabilidad presente y responde a la fórmula que podemos ver ahí. Esa fórmula es función de deformaciones longitudinales
de deformaciones transversales o abollamientos, de sectores con fisuras y con baches que podamos tener en el pavimento. Sí, es decir, que con esos 4 indicadores que se podían medir en el pavimento, se podía llegar a la valoración que había de alguna manera subjetiva, pero se podía llegar a esa valoración, a ese índice de serviciabilidad de manera inversa, con esos parámetros. De esa manera podía obtenerse la curva de deterioro del camino. Algunas limitaciones del método, como podemos ver en este gráfico, el método en esos 2 años en donde se transitaron los tramos de manera incesante con vehículos, se alcanzaron alrededor de 2 millones de ejes equivalentes. Esto, digamos, si uno quisiera hacer un diseño de una autopista, un diseño de un camino con muchos ejes equivalentes, varios millones, no sabría en principio cuál es la proyección del método en sí, si seguiría la curva A, la B o la C, en este caso. De todas maneras, es el método, uno de los métodos más utilizados en el mundo para diseño de pavimentos. Otra limitante es que, si bien la configuración estructural fue de lo más variada en cuanto a pavimentos rígidos y flexibles, se utilizó un solo tipo de subrasante, suelo A6, con lo cual ahí entramos en una discusión, si se quiere, de que para distintos niveles de subrasante y distintos tipos de suelos, si el comportamiento de la estructura sería lineal o sería parecido. No se utilizaron estructuras semirrígidas. Nosotros en Argentina tenemos muchos pavimentos con suelos cementos en las bases con alta rigidez. Eso de alguna manera habría que chequear si el método se ajusta a esa tipología de pavimento, ya que estaríamos hablando de un semirrígido. No es ni flexible ni absolutamente rígido, lógicamente. Pero en general el método se utiliza y bueno, se necesita a veces mucho la experiencia local. Obviamente el método no quedó en lo que se hizo en el año 58 al 60, sino que luego se fueron incorporando más variables, como vamos a ver a continuación. Se retocó en el año 74, en el año 86, en el año 93, que es el de más utilización. Y bueno, hay luego a partir del año 2002 se puso en vigencia un método empírico mecanicista, este mismo método, pero ya con criterios más mecanicistas y que ha variado mucho respecto del método original. Aquí podemos ver la primera ecuación que se hizo con los datos del road test, en función de esas relaciones empíricas que hemos hablado entre espesor de concreto asfáltico, la magnitud de las cargas, el tipo de eje, número de aplicaciones de cargas, pérdida de serviciabilidad para un pavimento. Aquí podemos ver cada uno de los parámetros. W es el número de aplicaciones de carga para llegar a la serviciabilidad final. G es una función, un logaritmo de la relación de pérdida de serviciabilidad en el tiempo t a la pérdida potencial de una serviciabilidad 1,5, es decir, cuánto perdemos desde la condición original hasta 1,5. Beta es una función de diseño de variables de carga que tiene influencia en la curva PW, donde P es la serviciabilidad. Y ρ es una función de diseño y variables de carga que denotan el número esperado de aplicaciones de carga para llevar el conjunto a una serviciabilidad de 1,5.
La fórmula fue evolucionando desde aquella fórmula del comienzo. Esta que vemos aquí es del año 1993, la versión 1993, en donde se incorporan variables estadísticas, ZR y S0, debido estándar de las variables. Y aquí podemos ver toda la fórmula desarrollada, inclusive con el valor G, el valor ρ. Esta sería la fórmula completa. W18 en este caso es la suma de los ejes equivalentes de 80 kN, 18.000 libras, que van a actuar sobre el pavimento a lo largo de su vida útil. Sn es el número estructural que requiere la estructura para soportar las cargas W18. Delta PSI es la pérdida de serviciabilidad desde una serviciabilidad inicial con pavimento nuevo hasta una serviciabilidad final límite, que será condición de diseño. Y MR es el módulo resiliente de la subrasante. Nosotros vamos a explicar la versión correspondiente a Ashton 1972. Aquí vemos la fórmula, los valores, las variables son exactamente las mismas que hemos explicado hasta aquí. No existe en esta fórmula la confiabilidad estadística. No podemos diseñar con una confiabilidad estadística determinada como en la versión de 1993, la versión posterior. Aquí el método tiene una confiabilidad del 50% en todas sus variables. Esa fórmula se resuelve iterando, lógicamente, porque tenemos que ir calculando el número estructural, el valor Sn de la estructura, en función del resto de las variables, y vemos que el valor Sn está en dos lugares de la fórmula. Es un proceso iterativo hasta llegar a determinar cuál es el número estructural requerido por las cargas que pasan en toda su vida útil de esa estructura, las cargas W18, de manera tal que ese proceso iterativo se puede resolver fácilmente con un nomograma de diseño como el que vemos a la derecha, directamente introduciendo las variables del valor soporte de la subrasante, un parámetro de resistencia mecánica que tenemos como dato, y la aplicación de las cargas. Podemos determinar un número estructural. A ese número estructural lo corregimos por el factor de regionalidad que tiene en cuenta el cálculo, es decir, para el sector donde está implantada el proyecto del camino, debemos tener en cuenta qué tan agresivo es el clima allí, y obtenemos por lo tanto un número estructural corregido para el diseño. Vamos a ver ahora cómo calcular los ejes equivalentes de acuerdo al método. Si tenemos en cuenta que en un camino circulan todo tipo de vehículos, desde livianos a pesados, también podríamos ver que en cada tipología de vehículo hay distintos tipos de ejes: ejes simples, ejes de rueda dual, ejes tándem o de doble eje, ejes tridem o de tándem triple, como podemos ver en este diagrama, en esta tabla. Aquí podemos observar básicamente lo que son los pesos de ejes y la configuración de los mismos, siempre hablando de camiones, empezando por ejes aislados de 6 toneladas, ejes simples de rueda dual, es decir, 2 ruedas a cada lado del eje, y luego empezamos a tener todo tipo de configuraciones con ejes tándem y ejes triples. Generalmente esta clasificación está bien explicitada en las normativas del tránsito, en la Ley Nacional de Tránsito, ya que se especifican las cargas máximas que pueden llevar cada tipología de eje. Para el diseño, el método AASHTO
toma un eje simple rueda dual de 8,2 toneladas, 18.000 libras para el cálculo del pavimento. Cuando se realizaron las experiencias de ASTO, se determinó que existe una relación entre el deterioro del pavimento por la aplicación de una carga que está relacionada a la cuarta potencia respecto a una carga patrón, es decir, el daño que produce un eje se va a incrementar notablemente ese daño cuando el eje incrementa su carga de una manera de la cuarta potencia. De esta manera pudo establecerse con esta correlación la forma de llevar todos los ejes que actúan sobre un pavimento particular en el que estamos diseñando a un eje patrón o eje equivalente que se adoptó, como dijimos antes, de 18.000 libras, eje simple rueda dual, es decir, 8,2 toneladas, siguiendo esta fórmula. Hagamos un ejemplo entonces, suponiendo que queremos ver a cuánto equivale un eje de un auto de 600 kilogramos, 0,6 toneladas, a cuánto equivale si lo convertimos en un eje de 8,2 toneladas. Entrando en la ecuación, hacemos 0,6 dividido 8,2 elevado a la cuarta potencia. Esto nos da 0.0000287. Si hacemos la inversa de ese valor, tendremos entonces que una pasada de ejes de 8,2 toneladas equivale a la pasada de 35.000 ejes aproximadamente de automóviles de 0,6 toneladas, es decir, 17.500 pasadas de automóviles, ya que el auto tiene dos ejes. Acá podemos por lo tanto concluir de la importancia que tienen en el deterioro del pavimento un eje de 8,2 toneladas, un eje de camión, eje simple rueda dual, respecto de la insignificancia que tiene en el deterioro el eje de un automóvil. Vamos a ver un ejemplo de aplicación, un diseño de un pavimento siguiendo la metodología ASTO. El tránsito medio de área anual de la vía es de 1.000 vehículos, la tasa de crecimiento anual 3%, la vida útil de diseño 10 años. Vamos a considerar un factor regional para el emplazamiento de nuestro camino de 0,5, un factor direccional de 0,5, es decir, el 50% de los vehículos van en una dirección y el otro 50% en la otra, valor soporte de la subrasante de 5%, y vamos a considerar un índice de serviciabilidad final de 2.5, es decir, el pavimento al cabo de los 10 años de vida útil llegará a tener un ISF de 2,5. En cuanto a la composición del tránsito, aquí tenemos como ejemplo que de esos 1.000 vehículos por día, el 60% son autos, el 15% ómnibus, el 15% camiones inacoplados, el 10% camiones con acoplado y el 5% semirremolques. Esta sería la configuración de ejes para cada categoría. Vemos que para los automóviles tenemos dos ejes de media tonelada cada uno. Los ómnibus son un eje delantero de 3 toneladas y un trasero de 5. Los camiones inacoplados, un eje delantero de 4 toneladas y un eje trasero de 8, y así sucesivamente. Vemos que los camiones con acoplado tienen 4 ejes y los semirremolques tienen 3 ejes, 4 toneladas en el eje delantero, 10 toneladas en el eje del medio, 10 toneladas en el último eje. Esta configuración nos va a permitir desarrollar la relación de cargas referido a 8,2 toneladas para sacar los ejes equivalentes. Entonces, utilizando la fórmula siguiente, ESALS es lo mismo que W18 en el cálculo. Hacemos cada carga dividido 8,2 toneladas elevada a la cuarta potencia. De esa manera tenemos
para cada caso, para cada eje, lo que vemos en el gráfico. 0,5 toneladas dividido 8,2 elevado a la cuarta me da 0,0001 para el eje delantero del auto. Hacemos lo mismo para el eje trasero del auto y así para cada configuración de ejes. Vamos viendo que, por ejemplo, para el primer eje del semirremolque el factor de cargas es de 0,06, 2,21 para el eje del medio y 2,21 para el eje trasero. Podemos ver en la suma de la columna de la derecha la suma de esos ejes equivalentes a cuánto representarían la pasada de un auto respecto del eje equivalente de 8,2 toneladas, la del ómnibus, camión sin acoplado, camión con acoplado y semirremolque. Vemos que entonces un semirremolque, por ejemplo, aproximadamente equivale a 4,5 pasadas de ejes de 8,2 toneladas. Vamos a calcular ahora los números de ejes equivalentes por día. Teníamos un TMDA de 1000 vehículos. A cada porcentaje de cada tipo de vehículo lo multiplicamos por el eje equivalente de esos tipos de vehículos, la suma de esos ejes equivalentes, y tenemos por lo tanto que para 1000 vehículos por día equivalen a la pasada de 833 ejes de 8,2 toneladas, de 18.000 libras. En la vida útil del camino, en los 10 años, podríamos suponer, tomando como año medio 5 años y un periodo de construcción de 2 años al inicio, es decir, durante 2 años vamos a construir y el periodo de vida útil comienza al finalizar la construcción. Podríamos tomar entonces cuál sería el TMDA medio en esos 10 años de vida útil, sumándole los 2 años de periodo de construcción. Para esto hacemos 833 ejes equivalentes de 8,2 toneladas, multiplicado por 1 más R, donde R es la tasa de crecimiento, elevado a las 5 más 2, los 2 años de construcción más los 5 años de vida media del pavimento. Eso nos va a dar un TMDA de 1024, perdón, un tránsito equivalente de 1024 ejes de 8,2 toneladas. Ahora nos falta calcular cuánto sería el número total de ejes equivalentes de 8,2 toneladas durante toda la vida útil. Por trocha, recordemos que esa cantidad de vehículos, el TMDA, siempre la suma de los 2 sentidos de circulación para este caso. Entonces, para este número haremos 1024 ejes equivalentes por día por 365 días al año, por 10 años de vida útil, multiplicados por 0,5, ya que la mitad va en cada sentido de circulación, como habíamos dicho originalmente. Se tendrá entonces que los ejes equivalentes de 8,2 toneladas son de 1,9 millones o 19 por 10 a la quinta. Tenemos entonces los ejes equivalentes de 1,9 millones en toda la vida útil del pavimento, un factor regional de 0,5 y un valor soporte subrasante de 5% como datos. Con estos valores vamos a utilizar el ábaco del Astro 72 correspondiente a una pérdida de serviciabilidad al final de la vida útil del pavimento de 2,5, que también era dato. Utilizando ese ábaco, trazamos una línea entre el valor soporte de la subrasante del 5% y el factor regional, hasta obtener un número estructural. Ese número estructural lo vamos a corregir con el factor regional, que para este caso es 0,5. Con lo cual, con esos 2 puntos trazamos una línea hasta llegar al número estructural corregido para el diseño. Este número estructural del pavimento va a ser el número estructural necesario de la estructura, al cual deberemos llegar adoptando un número estructural que sea mayor o igual que ese número estructural necesario. Ya hemos calculado entonces el número estructural necesario. Vamos a calcular ahora el número estructural de nuestra estructura,
vamos a diseñar la estructura tal que el número estructural de ella sea mayor o igual a ese número necesario o requerido, de 338. Para esto el cálculo es simple, consiste en efectuar la sumatoria de coeficientes AI por espesores de cada capa. Cada capa tiene un coeficiente de aporte estructural para esto, como podemos ver en la tabla. Por ejemplo, el concreto asfáltico para carpeta de rodamiento o para base, el coeficiente es de 0,17 por centímetro, es un número dimensional por centímetro. El SN es un número dimensional también, pero a veces se lo expresa en pulgadas o centímetros, ya que al multiplicar por este coeficiente queda número dimensional. Ese coeficiente por el espesor de la capa, en el mismo sistema de unidades, nos va a dar el aporte estructural de cada capa. Como vemos en la tabla de la derecha, el concreto asfáltico, si ponemos una capa de concreto asfáltico en un espesor de 8,5 centímetros multiplicado por el aporte estructural de la capa de 0,17, nos va a dar un SN debido a esa capa de concreto asfáltico de 1,45. Una base granular tiene un SN, un aporte estructural de 0,06, con lo cual multiplicando por un espesor de 20 centímetros, por ejemplo, o sea, vamos adaptando espesores y vamos multiplicando por el coeficiente estructural de cada tipo de capa. Entonces la base granular nos va a dar 20 por 0,06, 1,20 de aporte estructural. La subbase granular, en este caso, podría ser una subbase de suelo cal, por ejemplo. En este caso hemos adaptado una subbase granular, va a ser de 20 por el coeficiente de aporte de una subbase granular de 0,04. Y así tenemos la sumatoria de los tres valores, con lo cual llegamos a un número estructural que es de 3,45, que es mayor que el número estructural requerido para el tránsito pasante. Esto sería el cálculo, el diseño estructural por el método ASTO. Algunas consideraciones tenemos que tener en cuenta: que espesores mínimos y máximos de capas. Por ejemplo, no podemos hacer una capa de concreto asfáltico de 15 centímetros, serán varias capas, entonces se sumarán los aportes estructurales. Luego hay mínimos constructivos, no podemos hacer una capa de concreto asfáltico menor a 2,5 veces el tamaño máximo del agregado, o no podemos hacer bases no ligadas como una base estabilizada granular o una subbase estabilizada granular, o inclusive un suelo cal, suelo cemento en espesores menores a 10-12 centímetros. Tenemos que respetar siempre espesores mínimos y máximos constructivos. No podemos compactar un suelo cemento de 30 centímetros, entonces serán un suelo cemento o un suelo cal, las capas ligadas hidráulicamente alrededor de 20 centímetros. Teniendo en cuenta esos espesores, condiciones de espesores mínimos y máximos, entonces vamos diseñando una estructura, proponemos una estructura y verificamos que el SN que nos da esa estructura, el número estructural, sea mayor o igual que el SN requerido que hemos calculado por el ábaco. El método se ha ido mejorando. En el año 93 las nuevas versiones ya incorporan otras consideraciones como espesores mínimos de cada capa para cubrir las capas subyacentes, y también parámetros de confiabilidad, etcétera, que los vamos a ver en el curso de Caminos 2. Tenemos finalmente la estructura diseñada. Acá está el esquema: una carpeta de concreto asfáltico de 8,5 centímetros, una base granular de 20 centímetros y una subbase granular de 20 centímetros, apoyados sobre la subrasante que forma parte del terraplén. En este caso estamos en terraplén. Vamos a ver ahora el método de diseño de pavimentos flexibles de Shell. Allá por el año 63 Shell definió este método, que hoy está en práctica. Inclusive hay software asociados a estos métodos, han mejorado mucho. El fundamento del diseño se basó en consideraciones físicas,
a diferencia de AASHTO, no adoptando coeficientes para distintos comportamientos de los materiales que fueran adimensionales o que no respondieran a cuestiones físicas, sino analizando cómo se comportaban estos materiales y haciendo un estudio más mecanicista, y por supuesto verificándolo con la realidad e ir adaptándolo, ya que los materiales no se comportan de manera perfectamente elástica, sobre todo el asfalto, y dependen de varios factores que no los hacen perfectos desde el punto de vista teórico, con lo cual ese análisis mecanicista se fue contrastando con la realidad. Bueno, como fundamento del diseño se supone que la estructura está bien proyectada, se comporta elásticamente bajo cargas dinámicas que el tránsito origina, y que por lo tanto es posible aplicar la teoría de la elasticidad para sistemas de capas con la finalidad de calcular la distribución de las tensiones y deformaciones. Si bien el camino puede ser construido con muchas capas, a los fines del proyecto se consideran 3 capas, con una capa o varias de ligantes con concreto asfáltico, una capa o varias granulares no cementadas y un suelo natural o subrasante. A su vez acá podemos ver en el dibujo, en el gráfico cuáles serían la ubicación y la naturaleza de las deformaciones que el método considera críticos, ¿sí? Debido a la acción del tránsito, la rotura del pavimento se considera que se va a dar en 2 lugares de manera crítica, por tracción a la fibra inferior de las capas ligadas, en este caso la carpeta, y por compresión excesiva, deformación por compresión excesiva, esa deformación en la subrasante. Utilizando entonces esos 2 criterios de falla, tenemos 2 gráficos, como se indican aquí. La falla tipo 1 va a ser por deformaciones excesivas en las capas asfálticas, deformaciones principalmente de tracción en la fibra inferior de las capas asfálticas, mientras que la rotura de tipo 2 van a ser por deformación de la subrasante. Podemos entonces graficar esas deformaciones en función de la cantidad de ejes que pasen por un camino. Manteniendo el valor de la subrasante constante, podemos entonces, en función de los espesores y los módulos de cada una de las capas, calcular, en función de variar un espesor o el otro, cuánto va a resistir ese pavimento para fallar por la condición 1 o por la condición tipo 2. En este caso vemos que lo que se ha hecho es, manteniendo un n constante, un número de ejes equivalentes determinado, se van variando los espesores relativos de la capa de las capas asfálticas o de las capas granulares, manteniendo siempre el mismo módulo resiliente de la subrasante. Entonces se puede ir calculando el criterio de falla 1 a medida que vamos cambiando H1 y H2. Lo mismo para el caso de que vayamos variando H1 y H2, pero considerando como criterio de falla las deformaciones de la subrasante. Combinando ambas gráficas, ambos criterios de falla y buscando un envolvente, tenemos entonces una relación entre los espesores de las capas asfálticas, H1, los espesores de las capas granulares, H2, manteniendo constante el módulo correspondiente a la subrasante. Vemos que podemos combinar el criterio de deformación de la subrasante y con el criterio de deformación de las capas asfálticas. La traza en rojo que vemos en este diagrama, en este cuadro, indica la envolvente de ambos criterios de falla. Para un n constante, recordando siempre, tenemos los ejes equivalentes constantes, con lo cual podríamos graficar distintas familias de curvas
para distintos módulos resilientes de subrasante, variando H1 y H2, y componer así distintos paquetes estructurales y elegir uno de los dos estados de rotura del pavimento para diseñar nuestros espesores. Para desarrollar toda esta teoría se inventó un equipo muy novedoso que consistía en un aparato que aplicaba distintos niveles de carga y con distintos grados de frecuencia de oscilación esas cargas con un plato sobre el pavimento. Este equipo lo podemos ver en esta foto, luego se ha generalizado y bueno, ASTO también lo ha tomado a partir del año 93, es decir, es muy ingenioso, se determinan parámetros de deformación y por ende de resistencia de un pavimento al aplicarle una carga. A partir de este equipo se desarrollaron todas las fórmulas que vamos a ver a continuación y los ábacos. El procedimiento de diseño usando la metodología Shell radica principalmente en utilizar ábacos, calcular previamente el tránsito, y lo podemos definir en 4 etapas. Primero, caracterización de la subrasante, siempre la vamos a asociar al valor soporte de la misma, ya que nos indica un parámetro de resistencia mecánica de esa subrasante. Luego, segundo punto, las exigencias del tránsito. Vamos a calcular los ejes equivalentes. Para el ASTO 63 se calculaban ejes equivalentes en 10 toneladas. Punto 3 es el espesor de la construcción, ya utilizando los ábacos, bajo cualquiera de los dos criterios de falla que vimos precedentemente, y siempre diseñando las características de los materiales que componen la estructura. Para el cálculo del módulo de la subrasante, del módulo estructural, el método, luego de las investigaciones, dedujeron esta fórmula, haciendo directamente el módulo elástico como 100 veces el valor soporte California, valor soporte relativo, que sabemos que es un número dimensional, mide en porcentajes, multiplicado por 100, el valor se expresa como kilogramos por centímetro cuadrado. De todas maneras, en la utilización de los ábacos, debemos utilizar el ábaco que sea para el módulo de subrasante correspondiente. Para el cálculo de los ejes equivalentes, se utilizan esos ábacos que vemos aquí a la derecha, en donde para las distintas curvas que expresan distintos niveles de carga por eje, entramos con la cantidad de esos ejes por día por trocha, calculamos para la trocha más cargada, como siempre, la cantidad de ejes por día por trocha, entramos desde la ordenada hacia el valor de las cargas por rueda, de allí bajamos y obtenemos un factor de distribución de carga. Es decir, de la misma manera que hacíamos en ASTO, vamos determinando el factor de carga referido a ejes de 10 toneladas que tenemos para cada rango de carga en nuestro camino. Luego, todos esos factores de carga se suman, obtenemos el coeficiente FDC, factor de distribución de carga, y lo incorporamos en esta fórmula. Número de ejes por trocha por día, para la trocha más cargada, por 365 días, por el factor de distribución de carga, por los años que tengamos previstos para la vida útil del pavimento. Y ahí sacamos el número total de ejes de 10 toneladas. Vamos a ver un ejemplo de aplicación. Supongamos que tenemos un camino cuya trocha más cargada tiene 15.000 ejes por día, y con una distribución como la que vemos en el cuadro, tenemos un 75% de ejes menor a 8.000 libras, 20% de ejes entre 8.000 y 16.000
libras, y así siguiendo. Vamos a calcular cada factor de conversión o de distribución de carga para cada tipo de eje, cuánto representarían en términos de eje de 10 toneladas cada uno de esos espectros de carga. Empezamos con el eje menor a 8.000 libras. Si entramos en el gráfico con el 75% desde la izquierda hasta cortar a la línea de ejes menores a 8.000 libras, bajamos hasta las abscisas, tenemos un coeficiente de 0,40. Haciendo el mismo análisis con los ejes de 8.000 a 16.000 libras, entramos con el gráfico de la izquierda del 20%, llegamos hasta la curva, bajamos y tenemos un coeficiente de 1,8, y así siguiendo hasta efectuar el mismo cálculo para todos los ejes. Sumamos la totalidad de los coeficientes, obtenemos el número de 4,7. Ese será el factor de distribución de carga. Tenemos entonces, si bien los ejes equivalentes de 10 toneladas se pueden calcular por un ábaco también, lo vamos a hacer por fórmula. Tenemos que el número de ejes de 10 toneladas será igual a 15.000 ejes por día, por 365 días, por 20 años, por el factor que hallamos previamente de 4,7 dividido 100 para expresarlo en porcentaje. Tenemos entonces que el número de ejes de 10 toneladas es de 5 millones. Una vez que hemos calculado los ejes para el camino que estamos diseñando, tomamos la tabla correspondiente. En este caso el gráfico el ábaco es para un CBR de 5%, un valor soporte de la subrasante 5%. El valor soporte de la subrasante debe ser dato, de manera tal que cuando tengamos que utilizar el ábaco utilicemos el que corresponde. Lo que vemos aquí es como habíamos visto anteriormente, en abscisas los espesores de las capas granulares, en ordenada los espesores de las capas asfálticas. En este caso este gráfico tiene una escala de pulgadas, está desarrollado en pulgadas, y las líneas que vemos son para distintos ejes equivalentes. Vemos que tenemos la línea para 1 millón de ejes y la línea correspondiente a 10 millones de ejes. En el caso nuestro, la cantidad de ejes acumulados será de 5 millones, con lo cual interpolamos linealmente entre esas dos líneas, y es la línea que vemos en rojo. Y aquí ya podemos empezar a diseñar teniendo en cuenta espesores mínimos y máximos. Las líneas que hemos punteado que cortan a las líneas de ejes equivalentes son los espesores mínimos y máximos que podemos tener para distintos valores de capas granulares con distintos CBR de 20, de 40 o de 80. En este caso podremos diseñar, por ejemplo, una carpeta asfáltica con bases asfálticas máxima, de espesor máximo, sin considerar ningún tipo de bases granulares entre las capas asfálticas y la subrasante, con lo cual tendríamos directamente 12 pulgadas de concreto asfáltico sobre la subrasante. Sería 12 pulgadas de concreto asfáltico, 0 pulgadas bases granulares. Ese podría ser un diseño, sería prácticamente lo que se denomina un full depth. Podríamos utilizar otro espesor como el siguiente. Supongamos ahora que tenemos siempre, aquí seguimos con el mismo ejemplo, tipo de falla de compresión de la subrasante, de formación por las capas granulares débiles. Seguimos en este lado de la curva, marcamos un punto, desde ahí hacia las ordenadas y de las abscisas tenemos los espesores correspondientes a las capas asfálticas y las capas granulares. Capas asfálticas 6 pulgadas, granulares 14,5 pulgadas.
siempre sobre la misma subrasante. Una cuestión a tener en cuenta es que estos gráficos indican también requisitos mínimos de calidad para los materiales granulares. Ahí podemos ver los puntos de intersección entre las curvas de diseño y las líneas cortadas, dibujadas aquí remarcadas en azul, que indican las características de los materiales granulares. Esas trazas, si trazamos una línea vertical a partir del entrecruzamiento entre la línea correspondiente a los ejes que estamos calculando y estas líneas de puntos dibujadas en azul, trazamos una vertical hasta cortar al eje de las abscisas, vamos a tener los espesores que podrán tener los estabilizados de 20 de valor soporte, de SBR 40 y 80, espesores mínimos dados por estos valores.